Bueno, pues tenemos la suerte de repasar la actualidad con Víctor Escudero. Una vez más, muchas gracias por tu tiempo. Queríamos, aparte de tratar temas genéricos, sobre todo empezar con la noticia de la mal llamada moneda de Facebook por el tema de que son muchas más corporaciones las que han salido en prensa diciendo que van a sacar una criptomoneda de cara al 2020 que integrará múltiples plataformas masivas, ¿no? Las más importantes a nivel de volumen de usuarios. Queríamos que nos dieras tu opinión al respecto sobre qué te parece el proyecto y luego pues compararlo con otras criptos, otros pros y contras que ya existen y están consolidadas desde hace muchos años. Muy bien, Kim. Muchas gracias. Pues la verdad es que CREA es el nombre solamente del consorcio. No es el nombre del proyecto, no es el nombre de la moneda. De hecho, como comentabas, por mucho que se haga conocer a Facebook, obviamente es la principal, pero no es la única empresa que está detrás de esta moneda. Y este consorcio, pues hay otras muchas grandes empresas como Mastercard, PayPal, Visa, Uber y unas cuantas decenas de ellas, ¿no? El objetivo que tiene, de hecho, Facebook es que en cuestión de unos poquitos meses consigue llegar a un centenar de ellas, de las empresas que estén asociadas a este consorcio. Entonces es interesante porque Facebook, obviamente, todo el mundo la conoce y el que haya decidido apostar por una criptomoneda y utilizar la tecnología blockchain para una de sus iniciativas, pues llama la atención a muchísima gente que de alguna forma ve en estas empresas pioneras pues una tendencia que ya se lleva consolidando un cierto tiempo. En el caso de Libra, no es que tenga ciertas propiedades especiales que no tengamos otras muchas monedas. Lo único, la particularidad que tiene es que está respaldada por un montón de empresas potentes que todos conocemos, nada más. De hecho, está totalmente controlada por Facebook. Se rumorea que incluso a otras empresas les ha pedido unas cantidades, llamémoslas abusivas, cantidades muy grandes, posiblemente apoderar sus propios nodos de Libra. Alrededor de 10 millones de dólares para una empresa como Visa, solamente por ser capaces de operar Visa su propio nodo de este consorcio Libra. Entonces, eso da pistas de que obviamente es una moneda totalmente cerrada, que está controlado totalmente por Facebook, y aquel que quiera participar del ecosistema pues tiene que pagar un cierto peaje. Esto va un poco en contraposición con otras criptos, ya ni siquiera blockchain, sino directamente criptomonedas, otras criptomonedas como Bitcoin, por ejemplo, Ethereum, etcétera, que son totalmente abiertas en el sentido de que cualquiera puede participar. Es decir, uno puede tener un nodo en su casa, o un data center si quiere, no necesita tener que pagar nada, no tiene que pedir permiso para poder poner ese nodo para poder minar, puede hacer transacciones tal y como quiera sin que de alguna forma le puedan impedir que haga esos movimientos, etcétera. Entonces, por un lado es muy importante, o me parece muy interesante, porque llama la atención a muchísima gente sobre esta tecnología, lo que hay detrás, que es blockchain. En ese sentido me parece muy, muy, muy interesante. Me parece también muy interesante porque abre un montón de posibilidades nuevas de utilizarlo de una forma sencilla. Es decir, Facebook es propietario también de WhatsApp y lo es de Instagram, y con ello es capaz de llegar a 2.600 millones de personas a día de hoy. Es decir, tiene muchísimos usuarios a los cuales con unas plataformas y con otras podría llegar. Imaginemos lo fácil que es enviar a día de hoy un mensaje instantáneo vía WhatsApp, pues que puedes hacer lo mismo con tu móvil, dándole simplemente con un clic. Que esto venga integrada, esa cartera venga integrada con WhatsApp, en su propia red social, Instagram, etcétera. Entonces, digamos que el potencial es muy grande para que lo pueda utilizar muchísima gente. Por contra, y tiene un montón de contras también, hay un riesgo que para mí es el principal, con gran diferencia, y es que si bien han dicho que no van a utilizar los perfiles de las redes sociales de los usuarios para tracear los envíos de dinero, pues hay que ser un poco naif, un poco inocente para pensar que esto no se va a hacer. Es decir, es cierto que uno se puede crear una billetera y las direcciones asociadas a esa billetera, mientras que no estén en uso, pues posiblemente es verdad que Facebook u otros no sepan que esas direcciones me pertenecen a mí, pero es evidente que tanto que yo utilizo esta billetera en una de las redes sociales de Facebook, pues es fácil que ellos lo puedan tracear. Aparte de que se puede tracear por agencias y demás al margen de propio Facebook. De hecho, ¿qué sentido tendría que una empresa como PayPal, por ejemplo, o Visa o Mastercard, cualquiera de los que son proveedores de medios de pago,
paguen cantidades tan grandes por disponer de un nodo si realmente el acceso a esa información estuviera totalmente en abierto. No tendría ningún sentido. De alguna forma tiene sentido si solo si ellos pueden sacar ventaja de tener un nodo frente a otros competidores que no están ahí en esa red. Entonces, creo que es bastante probable, por desgracia, que si esto tiene éxito a futuro, pues por desgracia Facebook tiene mucha información sobre nosotros, sobre todo en nuestra red de contactos, las personas con las que estamos enlazadas, a 3 niveles incluso de relación, pues que pueda trazar todos los pagos que sucedan a través de su red. Y en este caso a través de su moneda, de donde van de un sitio a otro. Por otro lado, han dicho que aunque tengan esa potencia, no van a unir el perfil de la red social, digamos tu identidad digital que ellos tienen, con la billetera que tú tengas. Bien, pero por otro lado, han dicho que tienen que cumplir con las leyes de antiblanqueo de dinero, conocer a tu cliente, etcétera, etcétera. Es complicado entender que van a hacer ambas cosas sin afectar tu privacidad. Obviamente, parece que es como complejo, sí. ¿No? Obviamente han tenido que pedir en Estados Unidos una licencia como servicio de envío de dinero, como servicio de un Money Service Business, y esto les obliga a cumplimiento con un montón de normativas. Entonces, no sé, sinceramente, cómo van a hacer lo que comentaba. Mantendrás todo anonimato, por un lado, no queremos saber que esta billetera te pertenece a ti, pero por otro lado, cada cantidad de dinero que tú envíes, pues tiene que ser una dirección que sea lícita, que no esté en una lista negra, etcétera, etcétera. Va a ser interesante. Uh-huh. Bueno, de hecho, podríamos describir que lo único que tiene de criptomoneda es que usa una blockchain privada, pero realmente no es la criptomoneda al uso que conocemos como puede ser Bitcoin. Sí, es criptomoneda porque efectivamente utiliza criptografía, utiliza una tecnología como blockchain. Lo que pasa desde el punto de vista la corrompe completamente. Es decir, al final y al cabo utilizas una tecnología que es totalmente abierta. La potencia que tienen las blockchain públicas es eso, es que son públicas, en el sentido de no que los datos estén completamente abiertos para que cualquiera los puede ver. Es decir, se podrían cifrar las transacciones, se puede cifrar la cantidad para que nadie pueda ver la cantidad que se mueve, todo eso se puede hacer. Yo en el sentido de pública o privada me refiero mucho más en sentido de permissionless, es decir, que no tengas por qué andar pidiendo permiso para poder hacer una operación. Y en ese sentido, aquí han inventado utilizar un libro de registro distribuido, DLT, ¿vale? En este caso es una blockchain, pero que en el mismo momento que está totalmente controlada por una empresa o un consorcio de ellas, pues desde mi punto de vista pierdes gran parte de la potencia que te dan estas blockchain privadas. Es decir, una blockchain pública te da la máxima seguridad precisamente porque pueden participar un montón de miembros y cuanto más miembros participan, más segura es. En el momento que está esa propiedad principal, de la cual le emanan otras muchísimas, no la tienes, puesto que va a estar bajo control de unas poquitas empresas, pues desde mi punto de vista menos relevante. Es como tener una base de datos distribuida entre 100 empresas y entre ellos compartir los libros de registro. Está muy bien, pero de nuevo puede ser intervenida. Puede ser manipulada, se puede dar marcha atrás una transacción, se puede decir que esta transacción no se ha producido, etcétera, etcétera. Las características principales aquí, desde mi punto de vista, pues no son tan interesantes. Claro, digamos que la particularidad que da, por ejemplo, Bitcoin o las primeras criptomonedas es que les falta el apoyo o el músculo corporativo para llegar a esa cartera de clientes que pueden tener estas grandes corporaciones y podrían hacer exactamente lo mismo y de manera totalmente privada, es decir, bancarizar la mitad de la población mundial, ¿no? Se puede bancarizar con una stablecoin como DAI o un tipo parecido en paridad al dólar o al euro, y ellos lo que pretenden es hacer lo mismo, pero como tú bien has explicado, es contra natura, es decir, tienes que ser un ingenuo y aparte, o sea, ya es antinatural los dos tipos de requisitos, ¿no? Una cosa no puede ser que te hagan un KIC, un Know Your Customer, para tener tus datos, y por otro lado decir que la cartera va a ser totalmente ajena a un perfil de usuario de Facebook o de WhatsApp o lo que sea. Claro, nos podemos encontrar pues con lo que tú dices, que no dejaría de ser
coger el sistema tradicional bancario en cuanto a niveles de control, ¿no? Pero minimizando los costes porque le aplican blockchain y maximizando la seguridad porque por la propia arquitectura de blockchain. Entonces, claro, te podéis encontrar que incluso, no sé, te podrían, pues eso, bloquear los fondos y como un banco cuando quiere intervenirlo sin previo aviso, ¿no? Uh-huh. De hecho, quizá una característica relevante es que el competidor natural para ellos, yo no considero que sea blockchain lo que está intentando suplantar, o sea, que Bitcoin lo que está intentando suplantar. Están compitiendo con la banca. Uh-huh. Directamente la banca no ha sido capaz de llegar a cierta población, alrededor de 1.700 millones de personas. Ellos tienen una plataforma que sí que es capaz de llegar, es decir, allí donde no puedes tener una cuenta, pues sí que puedes utilizar un móvil y muchos de ellos utilizan Telegram, WhatsApp y demás. En este caso hablamos de WhatsApp por ser propiedad de Facebook. Y yo creo que ese es el público objetivo que tienen. Si lo comparamos frente a Bitcoin y compañía, creo que no te aporta nada de las ventajas que tienen ese tipo de criptos desde el punto de vista de verdad, ¿vale? Pero si lo comparamos con la banca tradicional, obviamente tiene una ventaja muy grande. Claro. Y la gente que a día de hoy utiliza la banca no es consciente de esa penalización que están sufriendo porque están bajo un sistema que está controlado por unos pocos. Es verdad que esos pocos, a diferencia de empresas multinacionales, pues han sido siempre estados, realmente han sido bancos centrales, pero bueno, el poder ha emanado desde ahí. Pero esa nunca ha sido una necesidad, digamos, de ese tipo de personas. Por lo tanto, el que le pongas una solución que le permita el poder tener control de su propio dinero y poderlo transmitir, pues por mucho que le digas que es peor que Bitcoin, le va a dar igual. Es que ahora mismo, a día de hoy, el sistema bancario no lo tiene. Esto es mucho mejor que lo que estarían acostumbrados a tener en caso de poder acceder al sistema. Entonces, es una forma de poder acceder al sistema. Yo creo que es una noticia muy interesante porque da la entrada a que la gente pueda empezar a conocerlo, que de hecho vas a utilizar esta cripto u otras muchas, puede ser un poco el inicio. Y rápidamente mucha gente se dará cuenta que dices, bueno, sí, esto es una criptomoneda, está muy bien porque está bajo, lo puedo enviar por WhatsApp y demás, pero no es tan interesante como otras que existen. Te hemos dado a conocer que existe un mundo cripto que hasta ahora era desconocido para gran parte de la gente. A partir de ahí es posible que sigan investigando por sí mismos y lleguen a otras soluciones bastante mejores. Pero digamos que si lo comparamos con Bitcoin y compañía, no lo entenderíamos. No lo entenderíamos porque las propiedades principales que buscamos ahí no las tenemos aquí. Pero si lo comparamos con la banca tradicional, sí. Ahora, que esto habla de la parte de hype de utilizar blockchain, pues muy bien, pero esto es como si yo pudiera utilizar PayPal sin tener una cuenta de banco asociada. Si pudiera hacer eso, me da igual que lo hagan con un registro centralizado en cantidad de ordenadores, que sea mucho más eficiente y que la criptografía que está por debajo, parte de cifrado, curva elíptica, este tipo de cosas, sea más seguro. A mí me da igual. Si eso por debajo es más seguro, bienvenido, pero como usuario no me preocupa. Quiero decir, es algo que por desgracia debería preocupar a aquel que pone la infraestructura. Que esa infraestructura sea más segura, los usuarios generalmente no lo valoran. Valoran solamente si su dinero está seguro o no. Obviamente para eso dependen muchas capas. Una de ellas es la capa más tecnológica, más de protocolo y demás, que está muy bien, pero normalmente, por ejemplo, el sistema bancario no están preocupados solamente por eso. Es decir, al fin y al cabo, la seguridad que uno tiene con la banca es que saben que si roban en la esquina, roban a la oficina de enfrente y le ves salir con tu dinero, sabes que no es tu dinero. Es decir, han robado al banco, muy bien, pero tu dinero sigue estando seguro. Hay legislación, hay normativas que te protegen como consumidor, etcétera, etcétera. Es decir, esa seguridad la obtienes vía regulatoria, principalmente. No solamente con medidas de seguridad lógica o físicas. En el entorno blockchain, aquí gran parte de la seguridad lógica la obtienes gracias a la criptografía, está muy bien, pero no tenemos las capas que hay por encima de regulación. Por lo tanto, sustituimos parte de una seguridad por otra. Lo importante es que el modelo tradicional no es capaz de llegar a toda la población mundial y este otro modelo es más fácil que pueda permear. En ese sentido, me parece que es una muy buena noticia. Yo también veo que es el punto más no solo a nivel de negocio, sino a nivel de valor añadido para la gente que tiene esas limitaciones en muchas partes del mundo, ¿no? Pero al final digamos que
pasaría a ser, digamos, las limitaciones del sistema tradicional, del fraude tradicional que asumen la banca tradicional por el tema de las tarjetas de crédito. Las tecnológicas corregirían ese error, ¿no? Para sustituirlo. Digamos que el control, entre comillas, porque vete a saber quién corta el bacalao, ¿no? El control pasaría a mover volúmenes de dinero más las tecnológicas que la banca tradicional, ¿no? Ese es el objetivo. Minimizando costes. Yo esto también creo que hay que medirlo en una serie de tendencias que se han sucedido en los últimos años y que quizá ahí habría que leer un poco los movimientos que ha hecho Visa y Mastercard principalmente. No Facebook, como tecnológica, porque Facebook, lo mismo que Apple y Google, pues solamente están interesados en tener su propio dinero. Para eso, crear su propio sistema. A día de hoy, de momento, lo que tienen es pues una especie de billetera, Google Pay, por ejemplo, llamémosle, pues tienes una especie de billetera donde de alguna forma puedes tener ahí todas tus divisas y poder pagar con ellas. Pero no deja de ser nada más que un concentrador. Es decir, tienes un hub, una billetera donde tienes ahí todas las monedas que tú quieres. Pero no tienes todo el sistema. No tienes una blockchain, no tienes nada más. Claro, el problema que pasa es, mientras que sea solamente una billetera, muy bien, hay gran parte de la regulación a la cual no estás sometido, pero en el momento que te conviertas en un proveedor o un medio de pago, pues empieza a aplicarte un montón de normativas. PSD2, PCI DSS, etcétera, etcétera. Y en ese nuevo mundo, todas estas tecnológicas tienen un gran problema. ¿Qué sucede? Que en vez de entrar con dólares, euros, etcétera, han visto una oportunidad, que además para ellos es mucho más natural, de entrar con criptomonedas. Y en ese mundo, además, también se ha dado cuenta de que los proveedores más habituales, medios de pago, PayPal, Visa, Mastercard, entre otros, están afectados por estos movimientos de irse hacia criptomonedas. De hecho, por ejemplo, regulaciones como PSD2 les ponen un serio aprieto. Entendamos que hasta ahora una empresa como Visa, cuando digo Visa es cualquiera de ellas, Diners, American Express, etcétera, pero Visa es la más grande con mucha diferencia, le saca varias cabezas de ventaja a Mastercard. Una empresa como Visa hasta ahora era como un hub, era como una especie de concentrador, un hub en el cual cada transferencia y cada movimiento se iba a hacer entre dos bancos siempre pasaba por ellos. Es decir, es curioso que yo, por ejemplo, soy un usuario de un banco, llamemos que es Caixa, la Caixa, por ejemplo, por poner uno, y quiero utilizar mi tarjeta y hacer una transferencia a otro banco. Y quiero hacer un pago en un comercio, por ejemplo. Yo puedo ser cliente de Visa, va un TPV de la tienda a la que estoy utilizando, que a lo mejor es del Banco Sabadell, y esa transferencia no va de la Caixa al Sabadell. No. Van siempre de la Caixa a Visa. Visa la válida, habla con el banco que esté detrás, en este caso el Sabadell, y autoriza o no autoriza el pago. De tal forma que todos los pagos que yo realizo van y vienen hacia Visa, Estados Unidos, NSA, etcétera, etcétera. Estos son todos los pagos a nivel mundial. Es decir, incluso cuando yo saco dinero de mi cajero, lo normal sería, el banco ha emitido una de sus tarjetas, me la ha dado a mí como propietario, y yo cuando utilizo una de sus tarjetas en uno de sus cajeros, pues la comunicación es únicamente entre yo y mi banco. Debería ser así, pero no, a día de hoy no es así. Incluso aunque yo utilice la tarjeta en un banco que fuera propiedad de o sea, en un cajero que fuera propiedad de mi banco, lo cual no suele ser, porque casi ningún banco tiene cajeros en propiedad, pero hay algunos que sí. Aunque yo lo haga así, da igual, porque de nuevo, cuando yo meto la tarjeta, esta se valida en Visa, Visa habla con mi banco y hace la transacción intermedia. Claro, Visa está en medio de todo. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una tecnología como blockchain, lo que viene es a hacer el proceso de desintermediación, esto es justo lo que cierta legislación como PSD2 intenta conseguir. Lo que quieren es quitarnos empresas americanas, como aquí en Europa, como Visa, Mastercard, etcétera, para que las transferencias entre bancos, lo que se está obligando es a que tengan APIs de comunicación entre los bancos. De tal forma que un envío entre un banco A a un banco B pueda pasar directamente de unos a otros sin tener que pasar por una empresa intermedia como Visa en este caso. Claro, en ese modelo, Visa, Mastercard y compañía están muy amenazadas. Ahora su modelo está pasando por convertirse en proveedores de APIs. Digamos un software que comunique con el core bancario, pero que no es nada más que un proveedor de software. Esto cambia radicalmente el modelo que tenían. De hecho, en Estados Unidos ha habido
ha habido despidos masivos en compañías como esta. Aquí en España RedSys, por ejemplo, está haciendo reestructuración de plantilla precisamente para cambiar este tipo de perfiles, porque ahora lo que se cambia es, lo que se necesita es desarrollo. Porque lo que se quiere es que entre un banco como Santander y el BBVA, por ejemplo, puedan hablar entre sí sin tener que andar pasando por intermediario. Y en caso de que tuviera que pasar por intermediario, que sea por un intermediario de la propia eurozona. Lo que no tiene sentido es que tengan que pasar por un Visa Mastercard de turno, ¿vale? Porque estamos dando todo el control de todo el dinero que se mueve a nivel internacional. Estamos dando el 40% de todo lo que se mueve pasa por estas compañías que, curiosamente, todas ellas son norteamericanas. Pues es un hándicap. En el mundo cripto, aquí, cuando de repente ha sacado Facebook una criptomoneda, las primeras que se han unido a ese carro han sido justamente las que han visto peligrar su negocio tradicional. Han dicho, si alguna empresa potente como Facebook va a crear su propia cripto, nosotros queremos estar allí. Porque todo lo que se mueva por ahí, queremos estar desde el minuto uno. Claro, por lo tanto, de hecho, ahí está PayPal y todas ellas. De hecho, todo lo que se mueve por cripto ya no pasa por el sistema tradicional y han visto la oportunidad de recuperar ese nicho de pérdida con un proyecto como este, ¿no? Eso es. Lo que no sabemos y lo que no tenemos los detalles es de cómo van a recuperar ese control. Es decir, sabemos que Facebook les cobra dinero por tener sus propios nodos, no sabemos qué es lo que te da de poder el tener tu propio nodo. Si simplemente analizar todo el tráfico que pase por ti para poder tener información de todas las transacciones que se mueven de un lado a otro, qué tipo de información va asociada a esa red, no sé qué tipo de información va, pero es evidente que si les cobran unas cantidades bastante grandes de dinero por hacerlo, algún tipo de beneficio en ese sentido tienen que tener. El problema es que open source, desde el punto de vista, es mucho más que solamente tengas acceso al código. Es decir, esa es una de las propiedades que tienes que tener. Obviamente es una de las 4 libertades que el código abierto te permite tener, pero nada más que eso. Es decir, si tú tienes el código, lo puedes ver, pero no lo puedes tocar, porque hay que pagar una licencia para ello, pues no es muy open source. Si tú puedes tener el código, compilarlo y máquina de autorización, pues tampoco es open source. Es decir, una cosa es código abierto, de que lo puedas leer bien, y otra cosa es que puedas hacer cosas con ello. Si al final te dejan andar pidiendo permiso, no es muy open source. Esto no es nuevo, es decir, ya los bancos y hubo un consorcio, R3, ya han hecho otros muchos consorcios similares para hacer algo parecido. Al fin y al cabo es una blockchain privada entre ellos y que puedan comerciar entre ellos. Obviamente, gran parte de ese código, por mucho que al principio lo cierran, lo tienen que volver a liberar para evitar pues que haya fallos de programación básicos. Pero eso solamente es una pequeña parte. Es decir, al fin y al cabo lo importante es que está abierto todo. En muchas ocasiones lo que hacen es la parte de los nodos, la parte, digamos, de servidor, suele ser cerrado para los socios, para los miembros que pagan y tienen acceso a ese código, mientras que la parte de los clientes que se quieren conectar se les deja totalmente con distintas opciones, código abierto, billeteras para Android, para Apple, con iOS, para todo tipo de sistemas. Sí, ese es el cliente. Lo importante es que la parte del nodo lo tengas también en abierto. Pero es que incluso aunque tengas el código, como digo, no es suficiente. Eso es una de las cosas principales que tiene el código abierto, pero no es único. De hecho, aquí lo importante también es ver si va a haber un cierto incentivo también para ver quién detecta errores. Es decir, va a haber un bounty, va a haber una cierta caja que pongan para que aquel desarrollador que ha encontrado un bug en el software puede cobrar una recompensa a cambio. Ese tipo de aspectos, pues lo iremos viendo con el tiempo. Pero
A mí el que sea open source lo he visto tantas veces en todo este tipo de proyectos. El que han dicho que esto es código abierto, que no me vale de nada. Un código abierto de Facebook en este nivel, en el que tienes que pagar por poner un nodo, no lo entiendo. Bueno, de hecho, también otra de las sombras que hay es que, claro, tú, por ejemplo, en Uber, ¿no? Uber también es una de las plataformas que se ha integrado. Claro, hoy en día podrías hacer un Uber en cualquier parte del planeta que no está bancarizado, ¿no? O sea, ese sería un punto positivo, ¿no? Pero claro, hay proyectos que técnicamente ya tienen años, ¿no? Como 47 Coins y otros temas que incluso con SMS antiguos de móviles de antaño podían hacer transacciones en cualquier parte del mundo con Bitcoin, ¿no? Que acabaron muriendo, ¿no? Que era de la hermana, creo, del inventor de Litecoin y Bobby Lee era, ¿no? Sí, Bobby Lee. Pues una de sus hermanas en Londres en julio de 2014 presentó ese proyecto que, claro, ya permitía dar esa soberanía, pero claro, no estaba respaldada por ninguna de estas monstruos, ¿no? De nivel de usuarios. ¿Qué pasará? Que al final, si tú quieres realmente tener tu cash digital teletransportable y anónimo, podríamos definir que este sistema no lo va a permitir, ¿no? Por todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. No, este sistema no, pero eso es solamente para los frikis. Quiero decir, eso es para unos poquitos que buscan esa propiedad. Pero tengamos en cuenta, la mayor parte de la gente no es lo que está buscando. Mucha gente que participa en estas redes sociales, la privacidad no es la parte más importante para ellos. Sí. Entonces, a mí una parte que me parece muy interesante es cuando tienes una economía circular entre un montón de compañías en la cual un servicio de una se puede pagar con otra y con otra. Es decir, que en un momento dado yo puedo transferir dinero, como estamos hablando por WhatsApp, está muy bien, pero es para pagar el qué. Bueno, pues para pagar el qué, en este caso puede ser, por ejemplo, Uber. Es decir, me dan un servicio y yo para pagarlo lo pago con esta moneda. Que a su vez, imaginemos que hay otras compañías de alojamiento, por ejemplo, que también lo aceptan. Bueno, pues al fin y al cabo se puede mover todo eso, que al fin y al cabo es mover dinero, se mueve dinero directamente en ese nuevo entorno que es circular. Si tenemos 100 grandes compañías que permiten mover ese dinero entre sí y poder comprar y venderse productos entre ellos pagando en esa moneda que autodenominan, como se llame, Libra, Coin o como la quieran llamar, pues en ese caso está muy bien. Es decir, eso, por ejemplo, cualquier otra moneda tiene la dificultad de, por muy abierta que sea, estilo Bitcoin y compañía, el ecosistema es mucho más difícil de que pueda crecer. En el momento que hay un gran monstruo como Facebook o muchos más que puedan entrar a formar parte y que pueda haber un montón de servicios que se puedan comprar y vender entre ellos, pues automáticamente lo menos relevante es que puedas mover dinero de una billetera a otra. Lo importante es que puedas pagar con él. Es decir, en ese sentido, creo que es una innovación bastante interesante. Aquí la potencia no es que solamente está Facebook. Si solamente fuera Facebook, pues no sería una noticia tan relevante. Lo importante es que hay muchas otras compañías, algunas de las cuales te dan servicios por los cuales hay clientes que están dispuestos a pagar. Por ejemplo, eBay. Si yo compro un producto con eBay, lo puedo pagar con esta moneda. ¿Para qué voy a pagar en euros de mi cuenta utilizando un intermediario como PayPal? Yo pago con esta moneda y ya está. ¿Que resulta que PayPal también está aquí? Pues bienvenido. Pero lo importante es que puedo pagar productos sin tener que pasar por el sistema tradicional. Eso, por contra, lleva a una serie de cosas que van a ser interesantes de ver cómo se regulan. Por ejemplo, Rusia se ha pronunciado, ha dicho que no van a dar carta de legitimidad a esta moneda. Digamos que en vez de declararla ilegal, simplemente allí se tienen el veto, el derecho, se arrogan el derecho de, si no te he puesto el sellito de aprobación, esto es ilegal. Por lo tanto, aquí mi moneda es el rublo y mover transacciones en cualquier otra moneda que no esté bajo mi control, pues no lo voy a dejar. Por lo tanto, automáticamente eso hace que haya un montón de mercado de navegadores y demás y de gente que está en Rusia, por ejemplo, que no lo puedo utilizar. No puedo utilizar a nivel legal. Bueno, pues vamos a ver cómo se comportan los estados. Porque a nivel, por ejemplo, también de la banca,
veo que es un ataque en la línea de flotación. Es decir, ¿qué pasaría si muchos de los servicios, imaginemos, por ejemplo, vamos a poner una escala grande, que el 20% de todo lo que se moviera en España de comercio electrónico se moviera sin utilizar euros por debajo, que fuera una criptomoneda? Pues automáticamente habrá un montón de transacciones entre bancos que dejará de ver los bancos. Los bancos dejarán de tenerlo. Cuando yo muevo una tarjeta, todo mi dinero se me localiza. Cuando yo pago la gasolina, también se ve. Cuando yo recibo mi nómina en el banco, también ve en cuanto lo recibo. Imaginemos que el 20% de esas transacciones, para el sistema tradicional de banca, fuera totalmente opaco. Y lo que es peor, ya no es que sea opaco para el sistema de banca, sino que para el Estado que está detrás, llámese Hacienda, etcétera, también es opaco. Por lo tanto, es complicado. Allá dices, bueno, pero ellos van a cumplir con la regulación. Bueno, vamos a ver cómo lo hacen. Van a cumplir con la regulación, pero no va a ser fácil. Y si ellos cumplen con la regulación, eso no quita que para la banca sigue siendo una amenaza en la línea de flotación. Es exactamente igual. Es decir, sí, vas a cumplir con la regulación, pero antes tú eras mi cliente, te tenía atado y ahora vas a hacer un montón de operaciones sin pasar por mí. Por lo tanto, va a ser interesante de ver cómo lo gestionan. Por eso digo que para mí el mayor enemigo no es Bitcoin y aquí estamos comprando entre Bitcoin, por ejemplo, y Libra. No. El mayor enemigo a batir es la banca. Entonces, para ese sistema tradicional, creo que esto es como ir 2 o 3 pasos por delante. Que aún así es muy por debajo de lo que nos gustaría. Sí, pero en cualquier caso va a la línea adecuada. Bueno, de hecho, claro, el tema es que si se acaba imponiendo esto y tienen toda la infraestructura para que así sea a mucha velocidad cuando se implemente, la banca tradicional realmente, ¿tú no crees que es la blockchainización? Porque, compraron en Facebook divisiones enteras de programadores de Coinbase, que también es una de las plataformas que está integrado en el proyecto Libra. Y bueno, un montón de migración de todo lo que es I+D en blockchain, ¿no? Que estaban en divisiones de Barclays y otros bancos tradicionales. Claro, es como una manera que de cara a la galería las marcas consagradas se engloban allí, pero la banca, esto es una opinión personal, ¿eh? ¿No crees que realmente la manera que la banca se pueda blockchainizar y usando las tecnológicas y tener el mismo control que están teniendo con el sistema tradicional? Lo veo complicado. O sea, parten de una posición muy dominante, por tanto tiene una ventaja de salida muy superior a cualquier otras compañías, pero lo veo complicado. O sea, por un lado, la regulación lleva unos años ya que las está matando. O sea, la regulación siempre ha sido muy grande y después de la última crisis, pues les ha ido perjudicando todavía más, ¿no? Entonces, cada vez tienen que cumplir con más regulación y es una parte muy pesada de su negocio. Por otro lado, les ha pasado un poco lo que a las eléctricas y a compañías energéticas. Es decir, en las eléctricas, por ejemplo, si recordamos hace unos años, aquí el Estado decidió que iba a empezar a partirlas en trocitos por un tema, llamémosle, de competencia. Simplemente que es que la parte de generación estuviera segregado a la parte de distribución, la parte de transporte, etcétera. Es decir, que al fin y al cabo tengamos, pues, Fenesa, por ejemplo, Unión Fenosa o Naturgy, gas natural, ahora Naturgy, pues que a lo mejor tenga, por ejemplo, la parte de distribución, la última milla, la que te llega a tu casa, que te da la energía final, y a lo mejor el generador puede ser Iberdrola, por poner otra. Entonces, de alguna forma tengas distintas compañías y una compañía como Iberdrola pues tenga a su vez 3, cada una, digamos, en cada una de las partes de la cadena. Con la banca han intentado hacer algo parecido. Esto todavía no se ha hecho, se está intentando y no se ha hecho en siglos, o sea, no es una cosa nueva. PSD2, que lo menciono de nuevo, que lo hemos comentado antes, va en esa línea. Es decir, les está obligando a decir, la parte de core bancario, por desgracia, es intocable. Es decir, la parte de core bancario funciona en COBOL, seguirá funcionando en COBOL, utiliza mainframes y por mucho que haya nuevas tecnologías y cloud y demás, todavía esa parte de core bancario está muy lejos de poder llegar ahí. Esa parte se necesita, lo principal es que sea robusto y sea seguro, tiene un nivel de seguridad más que suficiente y una robustez muy a prueba de bombas, por tanto esa parte hay poco que mejorar, nos gustaría modernizarlo, pero hace su función perfectamente. Pero quitando esa parte que es de core tradicional, todo lo demás que rodea al banco
se pueden modernizar. Y de lo que se dedica principalmente el banco, hasta hace unos años, hasta que el precio del dinero estaba por debajo de cero, pues es a prestar dinero y cobrar por ello, ¿no? En ese modelo, pues ellos se han dedicado también a vender seguros, reaseguros, crédito en general. Ahí han empezado a entrar muchas fintech. Lo que quiere precisamente el Banco Central aquí en Europa y la Reserva Federal en Estados Unidos con Jerome Powell, pues también van en la misma línea. Lo que quieren es que las fintech puedan empezar a dar modelos, puedan empezar a dar servicios de banca sin ser un banco. Para eso, la parte de core bancario sigue estando donde estaba hasta ahora, por ejemplo, el core bancario del Sabadell o del Santander, por ejemplo, el BBVA, que tiene un core bancario que además es multibanca, es compartido por varios bancos. Digamos que el core bancario sea el mismo, eso nada ha cambiado, pero que cualquier compañía a través de API se pueda conectar. Por ejemplo, una compañía nueva que se inicia como Fintonic en su día, lo único que necesita es que los bancos pongan a su disposición ciertas APIs, que para mí sean consultables. Obviamente a través de autenticación y demás, que sea seguro, pero yo lo que necesito saber es consultar el saldo de un usuario, ver lista de movimientos, etcétera, etcétera, sin tener que entrar cuenta a cuenta y al core bancario hasta el final, que no tenga que programarme yo la query en el IBM de turno para ver cómo saco la query y me dé el saldo, ¿no? Que eso directamente sea a través de una API que me lo facilite todo. De forma que haya muchos negocios que puedan empezar a crearse alrededor. Esas empresas, pues son empresas que hasta ahora no estaban. Por ejemplo, empresas de microcréditos o empresas de créditos a consumo estilo Vivus, Cofidis y demás, pues es un mercado en el cual asumen que sus clientes van a tener muchísimo mayor riesgo de impago y son clientes que la banca tradicional a lo mejor no cabrían, porque la banca a lo mejor ha decidido que a ese tipo de clientes no les otorgan un crédito porque tienen mucho riesgo de no pagarlo. Pero hay otras empresas que están dispuestas a hacerlo. Esas empresas, hasta ahora, en el pasado, tenían que crearse, tenían que tener una licencia bancaria como tal y tenían que ser prácticamente un banco para poder operar. No tiene sentido. Lo que tiene sentido es que haya una concentración relativamente pequeña, es decir, que muchos bancos se unan, el Banco Central lleva persiguiéndolo desde hace mucho tiempo y está promoviendo que siga habiendo concentración bancaria en España, el resto de los países también. Primer paso, concentración a nivel nacional. Segundo paso, concentración a nivel de distintos países, es decir, que sean transnacionales, para que el core siga, digamos que sea mucho más eficiente. Pero el resto de los servicios va a haber un montón de empresas que puedan actuar, toda la fintech y las criptodivisas y demás van justamente en esa línea. Es decir, que puedan acceder a servicios de banca a través de APIs sin tener que pagar toda la penalización de tener que tener un core bancario propio. En ese mundo, los bancos tienen que cambiar completamente su sistema. O sea, no es nada parecido a lo que tienen hasta ahora. Y les obligan a ser mucho más abiertos. Imaginemos que directamente PSD2 obliga a que prácticamente sin coste un banco abra mediante APIs prácticamente toda su potencia a prácticamente cualquier empresa que se lo pida. Esto es como decir, o sea, le estás obligando a un banco que tiene unos costes bestiales por cumplir con regulación, le obligas a que encima gran parte de esas ventajas que tiene las tenga que abrir al exterior. De hecho, veamos que una de las cosas que es curioso es que a un banco le impiden que comparta información privilegiada y que la utilice información privilegiada de sus clientes, y en cambio una fintech a día de hoy se está saltando ese tipo de normativas. Por ejemplo, un banco como Santander tiene información sobre cuánto ingreso mi nómina, cuánto cobro de mi compañía. Saben en qué gasolineras he hecho gasolina y cuánto he hecho. Saben exactamente lo que me gasto y lo que no me gasto en combustible. Saben en cada ubicación en la que voy. Saben cuándo utilizo mi tarjeta de crédito o de débito en un centro comercial, a cuánta distancia está en mi casa. Si viajo y me he ido a la costa, saben que me he ido a Alicante, por ejemplo, y saben que no estoy en mi ubicación. Toda esa información la tienen. En cambio, un montón de regulación les obliga a no poderla explotar. Ahora imaginemos una compañía que no está en este negocio bancario y que además sea una multinacional como Telefónica o una eléctrica como Iberdrola. Iberdrola es capaz de comprar datos de clientes, digamos, anonimizados por volúmenes, a una empresa como Google que dice, quiero saber desplazamientos de clientes desde Madrid hasta Levante. ¿Qué volumen de clientes o qué volumen de personas se pueden estar trasladando? ¿Por qué? Porque quiero tener mis previsiones para poder tener mucha más energía que tengo que trasladar hacia esas regiones costeras para que cuando llegue el verano poder atender a esa demanda. Y necesito saberlo en base a un montón de información. Big Data de meteorológico, ferias y fiestas locales en distintas ubicaciones,
traslado de gente con su GPS, con el móvil, con Waze activo para saber que están desplazándose por la carretera no sé cuántos millones de vehículos, información de la DGT, etcétera, etcétera, para poder prever cuánta energía tengo que poder tener en ese momento. Porque por desgracia la energía la podemos generar, pues la parte complicada está en distribuirla de forma adecuada y no dar más ni menos de lo que realmente se necesita. Pues resulta que esta compañía puede comprar en el mercado en abierto información de datos. ¿A quién? A proveedores. Google, por ejemplo, puede tener datos que puede revender a otros. Obviamente no dice que tú te estás desplazando hacia Alicante, pero sabe que hay 3 millones de personas que se están moviendo, por ejemplo, de una provincia hacia otra. Eso sí lo puede saber. Y esa información es la que de alguna forma revende. Bueno, pues en el caso bancario, pues es un caso muy particular porque tiene un monopolio muy importante sobre el uso del dinero, lo cual permite tener beneficios anuales de 40% anual año tras año, pero por otro, no les permite explotar información que sería muy relevante a nivel económico. En cambio, las fintech lo están haciendo. Es muy, digamos que es como una especie de competencia desleal, ¿no? En el mundo cripto, hacia donde va justamente hacia ahí. Es decir, yo no quiero tener la penalización de tener que tener el dinero seguro en una bóveda, en una coraza, con lo que eso conlleva y cumplir con un montón de regulación para tener seguros contra todo tipo de incertidumbres, pero por contra quiero hacer un uso rápido de eso, por ejemplo, para ofrecer una póliza de seguros. Y yo, que soy una empresa, a lo mejor me dedico solamente a ofrecer seguros a mis clientes, pues tan solo necesito saber si ese cliente tiene un saldo X con el cual poder pagarme mi seguro, nada más. No necesito tener acceso a su dinero, solamente tengo que hacer una pregunta de ¿esta persona podría pagar este dinero al mes? El banco me tiene que decir que sí o que no, y en base a eso yo puedo operar. Para ese tipo de información, pues no hace falta que me meta hasta el fondo del core bancario. En criptomonedas, esta es la filosofía. Y eso sigue siendo el sistema tradicional, totalmente. Al final sigues pasando por el banco. Lo que pasa es que gran parte del negocio no está en la capa central, está en todas las capas de servicio asociadas, que es donde realmente hay mucho dinero. Ahí el banco cada vez está viendo que su negocio se le está reduciendo y empieza a haber mucha más competencia en la capa más externa. En todas esas partes externas hay una competencia que hasta ahora no tenía. O sea que los bancos efectivamente lo tienen complicado. Por otro lado, PSE2 les viene a hundir en este aspecto, pero les da músculo porque les está quitando intermediarios como Visa y Mastercard. Es decir, lo que está diciendo es que entre dos bancos españoles puedan hablarse entre ellos directamente a través de pasarelas de programación sin tener que pasar por un tercero al cual le tiene que pagar una cantidad enorme de dinero. No olvidemos, bueno, esto es importante, no sé si mucha gente lo conoce, que los bancos anualmente tienen que pagar a Visa alrededor del 10%, Visa y Mastercard. El 10% de todo el dinero que se mueve por su red. Es una bestialidad. En cambio, el comercio no. El comercio paga un 1,5%, un 0 y pico por ciento, pero digamos que el que tiene que pagar toda esa cantidad de dinero es el banco. ¿Por qué? Por hacer uso de un hub de comunicaciones. Claro, si no tienes ese hub, digamos que es como el Esperanto que hablan todos los bancos, alguien tiene que hacer esa parte. Entonces, ahora lo que se empieza a hacer, que son el tema de las APIs que comentaba antes, lo que se empieza a hacer es, entre ciertos bancos se van a poner de acuerdo para manejar esas APIs, pero cuando yo tengo, por ejemplo, un banco aquí español que tiene que enviar una transferencia a un Bank of America, a día de hoy, ¿cómo se hace eso? A través de Visa. Muchas veces es una tarjeta de crédito la que utilizan detrás. Se paga con crédito, ¿vale? En el momento que no tengas Visa como intermediario, pues tiene que ser que el banco de aquí se ponga en contacto con el de allí y haga la transferencia uno a uno, peer-to-peer. Es decir, hay que redefinir un poco el modelo. Esas APIs, digamos que PSD2 obliga a que existan esas APIs, lo que no dice es cómo tiene que ser, no dice que sean estándares. Bueno, ¿vale? De hecho, han habido ya precedentes de soluciones y una de ellas fue a través de un par de talentosos programadores de Barcelona que sacaron, no sé si conoces la aplicación Joinverse, que es un sistema de envío de dinero entre los contactos de tu agenda a comisión cero. Es decir, ellos crearon una blockchain privada y el principal, digamos, rival que tenían era la aplicación UIP de ING Direct, creo. Pero, claro, ellos tenían ese activo que era que a través de esa blockchain privada, con un contrato, con una licencia bancaria, al final también tenían que pasar por la banca, pero digamos que el modelo de negocio era el volumen que movían
el arbitraje que movían, y el usuario se veía beneficiado porque le salía a coste cero enviar dinero de un usuario a otro. Vendría a ser a grosso modo lo que quieren hacer, pero a nivel de corporaciones gigantescas y como Facebook, WhatsApp, etcétera. Pero claro, el tema que comentabas de vender información, supongo que te refieres a efectos legales, es fuera de la Unión Europea y cambió totalmente con el tema del GDPR del pasado mayo de 2018. O sea, hay el concepto de data brokers que pueden vender informaciones, ¿no? Pero ¿hasta qué punto yo, por ejemplo, si tengo una base de datos de clientes, de usuarios, de correos electrónicos, eso es legal vendérselo a Google o a quien sea? Piensa que lo que está vendiendo no son datos agregados. Es decir, son volúmenes muy grandes de datos en los que no tienes datos personales. Es decir, el GDPR ahí tiene dificultades para aplicar porque ni tienes datos médicos de sensibilidad alta, ni datos personales, nombre, apellidos, direcciones, etcétera, ¿vale? Y lo que es importante es que tengas datos agregados. Imagínate, por ejemplo, que lo que están vendiendo es un mapa de España en el cual aparecen puntos de calor, zonas geográficas en las cuales hay más población o menos. Y eso en tiempo real con ciertas fotos. Es decir, según vas avanzando una especie de vídeo, vas viendo prácticamente en tiempo real cómo se está desplazando la población desde unas ubicaciones hacia otras. Eso, por ejemplo, no tienes datos de los que GDPR aplicaría de serie. Claro, el problema es que para poder obtener ese mapa, eso ya son datos procesados. Para poder obtener esa información, tienes que haber cogido la geolocalización de los usuarios a través de su móvil, etcétera, GPS y tal. Claro, esa información tienes que haber pedido permiso para ello, etcétera, etcétera. ¿Se puede cumplir con GDPR y a pesar de todo hacer eso? Lo que ocurre es que tienes que pedirle permiso al usuario, tienes que aceptarlo, tienes que haber hecho la declaración de aplicabilidad, en este caso el tratamiento que vas a hacer de esos datos, cuál es la finalidad, para qué lo vas a utilizar, si lo vas a poner en manos de un tercero, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, los términos y condiciones que cuando instalamos algo, todo el mundo tiene que pasar por ahí. Pero a día de hoy muchos de ellos lo están haciendo. O sea, que esto no es algo que es ciencia ficción. Se hace. Sí. Lo que ocurre es que muchas veces no somos conscientes de todo ello. Si no, un servicio como el de Waze, Google no te lo daría. Waze tiene que pagar cantidades millonarias para hacer los mapas constantemente de las ciudades. Tiene que pagar cantidades millonarias también para los mapas satélite, de satélites de muy alta definición, etcétera, etcétera. Y es, ¿con qué objetivo? De poderlo monetizar. Han empezado a monetizarlo despacito, pero empiezan a monetizarlo. Y en un momento dado tú saben que estás en una ubicación, que le califiques al restaurante de turno donde te has parado, saben que hace cierto trayecto de forma habitual, y esa información de momento la monetizan ellos. Pero hay algunas empresas que han empezado a revenderla a otras. Ya no es que lo utilicen para ellos mismos y dentro de su grupo, sino encima lo revenden. Claro, la dificultad está en saber qué es lo que revenden. No sé, pocas veces se les pilla con las manos infragantes, ¿no? Me refiero que esto solamente nos enteramos cuando de repente aparece un Cambridge Analytica, como en Facebook, o aparece alguna filtración de Snowden o alguna filtración parecida. Entonces nos enteramos de repente de este tipo de cosas. Por ejemplo, Google, en el caso de Google Maps, en su política hay unos términos y condiciones un poco abusivas y, de hecho, una característica que decían era tú puedes habilitar en tu cuenta el que guarde el histórico de las posiciones donde tú te encuentras, ¿vale? Entonces, un usuario normal lo que espera es, bueno, yo activo temporalmente, por ejemplo, el uso del GPS, activo la ubicación, me puedo llevar de una ubicación a otra, pero que ese histórico de dónde he estado y dónde me he movido no se quede guardado. Es lo que uno espera cuando da el botoncito le dice no guardar historial. Resulta que para que no te guardar el historial tienes que hacerlo en todos los dispositivos donde hubieras tenido esto activo una sola vez, más luego una segunda característica que estaba como muy oculta que prácticamente nadie lo hacía, porque no sabías ni que existía y que lo tienes que hacer ahí. Es decir, ellos es verdad que han cumplido, pero lo han puesto tan oscuro, tan oscuro, tan oscuro, que en la práctica estaban guardando la ubicación de los usuarios durante muchísimo tiempo, incluso años. Bueno, pues esto han sido denunciados y demás, y ahora lo han actualizado, y ahora efectivamente cuando tú dices que no guarde la ubicación, no la guarda. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que a lo mejor Google no la guarda.
¿La han tenido en algún momento? Por supuesto. Pues todos aquellos que tengan acceso a ese chupador de datos que es Google, NSA y compañía, seguro que lo guardan durante decenas de años. Pero bueno, digamos que cumplir con ese tipo de cosas no es tan complicado. Cumplir con GDPR me refiero, que se puede hacer. Lo que ocurre es que hay ciertas características que tienes que alertar al usuario y decírselo demás. Uh-huh. Y más si son cosas de tiempo real. que no sé. Claro. El tema de Waze es una aplicación tan eficaz y práctica que incluso, según mi experiencia de usuario, es superior a Google Maps, ¿no? A la hora de conducir. Es del mismo, ¿eh? Es de Google los dos. Pues eso es de los mismos. Esa era mi duda, sí. No, Waze, no sé si lo conocerás, era gente de Google Maps también, que se fue al equipo de Waze y luego se reintegraron todos, pero el modelo de negocio, ¿cuál es? La información, ¿no? Entiendo. Claro, a ver, Waze tiene incluso españoles que en su día se fueron hacia Google a través de una de las incubadoras de Google, Google X y demás, y al final terminaron apareciendo en Google. La información que utiliza Google Maps y Waze es prácticamente la misma. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en el caso de Google Maps, ha intentado mantenerlo, digamos, más puro, como más empresarial, no tan adictivo como Waze. Digamos que no te dan caramelitos por cada no sé cuántos kilómetros que recorres, por notificar que aquí hay un accidente o porque aquí hay guardias de seguridad, de policía, lo que sea. Digamos que eso, por ejemplo, hasta hace muy poquito en Google Maps no tenías. Lo tenías solamente en Waze. Waze, digamos que era como la iniciativa de, bueno, el otro es un modelo más tradicional, más parecido a un GPS normal y corriente, con sus calles y demás, y en Waze un modelo mucho más colaborativo. Antes de ponerlo en Google Maps y que según tú vayas conduciendo, que es un riesgo importante, que no lo hagas tú ni el pasajero de al lado, puedan notificar, por ejemplo, que hay un accidente, dándole un botoncito, dando a que hay un radar, por ejemplo, en un momento dado, cosas de ese estilo. Antes de ponerlo a nivel masivo, lo han hecho esto mismo con Waze. Y han ido viendo modelos más colaborativos. Y te puede interesar no solamente por dónde vas tú, que es lo que harías en Google Maps, sino que en Waze puedes saber por dónde van la ubicación de tus compañeros, amigos, y puedes saber dónde van 10 o 12 personas. Por ejemplo, hacemos una quedada con 3 o 4 personas o 10 personas en una ubicación y en el momento dado tú vas y vas viendo incluso los coches en el propio mapa de por dónde van cada uno de ellos para saber cómo van, si estamos todos llegando a tiempo, si vamos retrasados, dónde está el que nos falta, etcétera, ¿no? Este tipo de información más colaborativa se ha hecho en Waze primeramente, pero no os quepa duda que todo ese tipo de información está alimentando a los dos sistemas y poco a poco las iniciativas que ven que van teniendo éxito las van trasladando hacia Google Maps. ¿El modelo cuál es? Pues a principios, antes de estudiando los mapas, y es su utilidad para el usuario total. Yo no digo que obviamente te van a vender la información GPS, pero es que aunque solo sea para Google, el saber cuál es el recorrido habitual que tú estás haciendo, pues es relevante. Saber que tú pasas por una tienda en un momento dado, pues es relevante. Imaginémonos que en el mapa, de repente, cuando tú pasas por una esquina, te aparezca justamente un iconito del logo del Corte Inglés, porque ese centro comercial que hay justamente ahí es del Corte Inglés, por poner una marca. Bueno, pues eso lo podemos utilizar Google. Yo puedo poner un edificio o puedo poner una etiquetita en pequeñito o un logo de cuando alguien pase por ahí te lo diga. Imaginemos, por ejemplo, que en modo normal te digan, tengo que ir a tal sitio, o vas incluso a pie y te dicen, tengo que ir a tal sitio, te dicen 200 metros, luego la segunda calle a la izquierda y luego 100 metros adelante y la tercera calle hacia la derecha. Pues la gente normalmente con ese tipo de instrucciones le cuesta más. Ahora si te dicen, cuando pases el centro comercial del Corte Inglés y veas un escaparate de, yo qué sé, de Vips, justo enfrente tienes la tienda que estás buscando. Claro, al usuario es más cómodo, pero ya estás dando nombres comerciales al usuario. Esto, obviamente, ellos ya lo tenían pensado. No lo han hecho y están poco a poco poniendo a la prueba. Pero no te quepa duda de que va a ir el futuro hacia allá. Al fin y al cabo es monetizar esa información. Si ellos saben que tú estás en una ubicación, pues pueden, incluso un comercio podría estar dispuesto a pagar una cierta cantidad a Google. ¿Para qué? Para que su comercio aparezca y la gente lo pueda etiquetar. Es decir, no solamente es que es el número 5 de la calle Aristóteles, por ejemplo. No, sino que en el número 5 de la calle Aristóteles hay un restaurante que se llama así y que tú puedes calificarle con una, 4 o 5 estrellas en función de si te ha gustado o no. Para que ese comercio pueda aparecer ahí, al principio es
que Google haga un barrido por todas las calles, vaya apuntándolo, etcétera, etcétera. Pero llega un momento que los propios comercios tienen interés en aparecer en Google Maps. Esa información normalmente es de un comercio que se da a conocer a Google, Google lo valida y lo introduce. Pero llega un momento que Google tiene una saturación importante para todo tipo de comercios que quieren aparecer en Google Maps y dice, no, si tú quieres aparecer en Google Maps, yo te voy a cobrar. O sea que a lo mejor al usuario no le cobro, pero para el comercio que quiere aparecer en el mapita, sí. Porque es muy importante que en un momento dado, tú con Google Maps, lo que puedes hacerlo con Waze, imagínate en Google Maps que digas, quiero saber los restaurantes de la zona, que estén todos a 5 minutos andando. O restaurantes a 10 minutos. Y saques el mapa y te diga todos los restaurantes. Para eso es una utilidad muy interesante. Pero a que no te aparecen todos. Siempre hay algún restaurante que no aparece. Bueno, pues es que a lo mejor no todos han pagado. Esa información, al fin y al cabo, es de pago. Entonces, es verdad que te dan un servicio interesante al usuario, pero al fin y al cabo tienen que monetizar de otra forma. Poco a poco lo van haciendo. Uh-huh. Retomando un poco el tema inicial, el tema de Libra, y hablando ahora que estábamos hablando de Google, precisamente es el gran gigante que falta a efectos ya, digamos, demoledores, ¿no? O sea, estamos hablando de WhatsApp, Facebook, eBay, PayPal, Uber. Apple tampoco está, ¿no? Exacto, Google y Apple, exacto. Ellos están empecinados con el tema de Apple Pay y Samsung Pay para el tema digamos, de que no deja de ser una tarjeta de crédito encubierta en un dispositivo NFC. Es decir, ellos quieren seguir con el sistema tradicional pero vestido de moderno por el hecho de estar dentro de un móvil. ¿O crees que se acabarán integrando? Yo creo que no. Yo creo que están ahí circunstancialmente porque no les quedan muchas opciones. O sea, porque no les queda otra, pero porque dar el otro salto es complicado. O sea, imaginamos, por ejemplo, que PayPal, cuando empezó, al principio está muy bien porque dices, hombre, pues puedes utilizar dinero para moverlo de un sitio a otro fácilmente, pero cuando empezaron a pedirle obligaciones de tener que estar registrando a todos sus usuarios y son un proveedor de medios de pago igual que otro más, y de tener licencia bancaria y demás, se empieza a complicar. Entonces empieza a tener un negocio que no es tan transparente y tan sencillo. En el caso de Google y de Apple, mientras que lo que tengan es una billetera, pues no tienen gran problema. En el momento que se conviertan, y lo está intentando obviamente, en ser un proveedor de medios de pago, pues van a tener que cumplir con legislaciones variopintas. Y una cosa es la de Estados Unidos, en Europa, en China, en Rusia, en todos los países donde operan. Y es muy complicado porque además esas regulaciones son muy distintas en cada uno de estos países. Y tienes un problema serio porque además tú tienes que asegurar que se cumpla en todos los lados donde operas. Entonces, el que yo tenga un sistema, imagínate con mi propia moneda, como va a ser el caso de Facebook, y que esa moneda se pueda mover a un ciudadano que pueda ser norteamericano, o por este caso por el tema de GDPR, para poner un ejemplo, a un ciudadano europeo que no está en Europa, que es que está en Estados Unidos como residente, pero no deja de ser ciudadano europeo, si ahí viajarán datos que consideramos personales que están bajo el alcance de GDPR, Facebook está obligado a cumplirlo, igual que está obligado a día de hoy. Pues hay un montón de aspectos regulatorios que son muy complicados a nivel global. Entonces, yo creo que ambos están constantemente mirando todo lo que hay, están viendo tipo de opciones, pero creo que han sido menos agresivos que Facebook en este sentido y van a estar todos ahí con la hacha cargada, porque es un experimento y ya veremos cómo le sale a Facebook. Puede ser muy interesante, puede ser muy bien, pero puede ser el tiro por la culata también. Creo que Google y Apple tienen bastante que perder también en ese sentido. Google ha intentado para las ocasiones posicionarse aquí en Europa con un proveedor de medios de pago y no lo han dejado. De hecho, Visa Europa, en su momento estaba, y Visa, la multinacional, no quería ciertas cosas que estaba haciendo Visa Europa, aliándose con el Banco Central Europeo y permitiendo hacer este tipo de cosas, porque consideraba que que en este caso la filial le perjudicaba el negocio mundial que tenía Visa, y Visa fue tan agresiva que compró su filial en Europa. Visa Europa ha desaparecido, la ha comprado Visa y ya solamente no es una compañía. O sea, quiere decir que este tipo de movimientos las han hecho en muchas ocasiones. Si no han entrado ya en el mercado masivamente, es porque tienen un montón de dificultades para poderlo hacer y desde luego no nos va a poner el terreno de juego nada fácil. Pensemos que si, por ejemplo, se pusieran de acuerdo todas las tecnológicas, Google, Facebook y demás, en hacer este tipo de movimientos, a lo mejor puede ocurrir que la banca ponga una resistencia bestial. A día de hoy está entrando despacito, está tanteando el terreno,
poco a poco que se van cogiendo algunos aliados. Hay aliados indirectos, por ejemplo, Coinbase está dentro del ecosistema y Coinbase a su vez está asociado a varios bancos, pero digamos que es un poco pues una especie de sandbox. Vamos a ir tanteando. Pero si de repente hicieran un movimiento muy agresivo de que van a entrar así, imaginémonos, por ejemplo, que decide la banca que van a dejar de utilizar los sistemas de Google para enviar dinero, por ejemplo, que se acabó Samsung Pay ni Google Pay, que o pases por mí o no hay más tu tía. Pues el daño que puede recibir Apple o Google es muy grande. Entonces, si por un experimento de estos consiguen, digamos, elevar un poco la oposición que tienen, no les interesa. Facebook ha hecho este movimiento, desde el punto de vista es muy agresivo, no sé si le va a salir bien la jugada, porque ya les están investigando muy cerca de Estados Unidos por temas de monopolio y tienen serios problemas. El hecho de que sigan esta línea puede ocurrir, pues lo mismo que pasó con ATT, las Bell de turno, Bell Pacific y compañía, que cogen una gran compañía, la dividen en trocitos y prácticamente la hacen desaparecer. Tienen un montón de empresas pequeñitas. Es decir, están en un punto en el cual, a nivel también de la sociedad, en Estados Unidos, la gente empieza a ver que son gigantes difíciles de controlar. Aquí en Europa llevamos un tiempo quejándonos de que no pagan impuestos en cada uno de los países donde operan, sino que pagan impuestos ridículos en alguno de los países de la Unión Europea y con eso consiguen evadir un montón de impuestos, etcétera, ¿no? Pero incluso en Estados Unidos están en ese modo y son empresas americanas. Pero creo que hacer este movimiento agresivo, desde luego a Apple y a Google, de momento no les interesa. Tienen muchos intereses que jugarse como para entrar ahí. Muy bien. De hecho, el tema principal de cara a poder... Yo recuerdo, o sea, Apple, por ejemplo, ya lleva muchos años, o sea, desde el iPhone 4, creo, que tiene incluido el NFC, pero deshabilitado por software. Es decir, en vistas al sistema de Apple Pay, ¿no? O sea, han pasado varios años que ya por si la regulación o la estrategia comercial lo permitía, ya venían de fábrica el hardware incorporado para cuando lo pudieran aplicar, pero ya llevan muchos años en el tema de esto. Se ha juntado también pues métodos de pago que es que no deja de ser lo mismo que una tarjeta de crédito vestido, ¿no? Por una marca para que se lleve pues su parcela, ¿no? de la comisión o de lo que sea. Sí, pero entendamos que estas compañías que operan en ese entorno, digamos, de medios de pago, son compañías muy consolidadas que saben muy bien hacer su negocio tradicional y tienen otras deficiencias, pero esa parte la saben hacer bastante bien. Ahora de repente pueden llegar otros proveedores, digamos, otros proveedores nuevos, pueden intentar entrar ahí, pero en temas económicos, un errorcito de nada lo pueden pagar carísimo, con miles de millones de penalización. Entonces, claro, no es lo mismo el mercado de competencia en Estados Unidos o tal que el Banco Central a través de algunas agencias que les impongan multas millonarias o que simplemente les impida operar en ciertos países. O sea, el riesgo es tan bestial que hay que pensárselo. O sea, quiere decir que el negocio de Visa es muy interesante, sí, pero Visa se gasta miles de millones todos los años solamente en pólizas de riesgo, solamente para eso, miles de millones. Ahora, si de repente un operador o un proveedor venido a más, como por ejemplo puede ser Apple, le da por activar el sistema NFC y luego descubrimos a los 4 días de que hay un defecto en el chip, en el software que se utiliza, lo que sea, que tiene una inseguridad, con lo cual se puede robar dinero de los usuarios que utilizan el teléfono, pues se puede encontrar con unos cuantos class action suit en Estados Unidos bestiales. O sea, que pueden, no digo que hunda a la compañía, obviamente no, pero desde luego la gracia para ellos es, si por dar este servicio al usuario, que le van a facturar relativamente muy poquita cantidad, porque esto es un tema incremental, las comisiones son pequeñísimas, van a sacar muy poquito dinero, van a obtener miles de millones de pérdida por incumplimientos y estar en las noticias por este tipo de aspectos, pues no les interesa la mala prensa frente a lo que van a ganar. Yo creo que en eso están siendo bastante cautelosos. Pensad, por ejemplo, las tarjetas, no somos conscientes, pero las tarjetas de crédito que nos llegan y de débito, cada poco tiempo los chips de esas tarjetas tienen fallos de seguridad grandes y aunque no han sido vulneradas porque se sepa el código CVV, este tipo de cosas, tu banco emite nuevo plástico y te envían otra
no te dicen nada y te envían otra nueva cuando la tuya no ha caducado. Te acaban de enviar una hace tan solo un mes, a mí esto me ha pasado varias veces y con varios bancos. Me envían una tarjeta y un mes y pico después me envían otra. Y dices, ¿y qué ha cambiado? Nada. Y te notifican de algo, han sido hackeados, ha habido algún riesgo, ha habido... No. Simplemente cuando metes la nueva tarjeta, anula la anterior y ya está. Bueno, pues esta tarjeta vale una pasta para ellos. Tienen personalizadoras que no son suyas, a la marca, a Visa, Mastercard le pagan otro dinero, es decir, pagan un montón por cada plástico que te llega a casa, pagan una pasta. Bueno, pues resulta que la están haciendo cada 2x3. ¿Por qué? Porque se descubre algún fallo. Pero eso de cara al usuario es totalmente transparente. De hecho, pedir las tarjetas, para personalizarlas, digamos, la tarjeta, digamos, en blanco, antes de ponerlas el chip y de todo, pedir las tarjetas en blanco sin personalizar, pedirla una a una es muy cara. Lo que suelen hacer es comprar lotes enteros. ¿Qué ocurre? Que empiezan a imprimir los chips, las personalizan y a la mitad del proceso descubren que la versión que utiliza ese chip tiene alguna debilidad. Pues tienen que destruir el pack entero. Llamar la destrucción de esas tarjetas no es hacer así la doblas y la tiras al cubo de basura como podemos hacer nosotros, ni siquiera la queman. Hay un proceso que es bestial, o sea, tienen que ir a un contenedor seguro, que esté precintado, tiene que ir por transporte seguro, o sea, es un hándicap bestial, es decir, el proceso es muy, muy caro. Y a pesar de todo ello, lo hacen. Y nosotros como usuarios no somos conscientes. Es decir, problemas de seguridad de estos tenemos todos los días, sin ser conscientes. Entonces, el que uno tenga la posibilidad de que técnicamente podría enviar dinero es muy fácil de hacer, pero el hecho de hacerlo te mete en una categoría de riesgos automáticamente muy distinta a la que estamos acostumbrados. Y estos negocios no son bancos. Pero para poder hacer esto, la legislación nos obliga a tener licencia bancaria. Ahora bien, la licencia bancaria, por ejemplo, para Apple, ¿qué sería? Que obtenga una en Irlanda. PSD2, para ir otra vez al extremo, te dicen, tienes que tener licencia con un país correspondiente, sí, pero las sanciones, las multas, etcétera, etcétera, se establecen a nivel nacional, cada uno de los países donde operas. Y los países se reservan el derecho de decidir con qué operadores de pago quieren funcionar. O sea que tú directamente puedes vetar a cualquier proveedor de medios de pago de cualquier otro país dentro de la Unión Europea. En consecuencia, sí, tú puedes cumplir con la legislación que haya en el país que tú quieras, pero si quieres operar en España, pues vas a pasar por caja. O sea que lo vas a tener grandemente complicado. No es nada sencillo el poder meterse así de fácil. Aunque técnicamente es muy fácil, los temas regulatorios son complejos. De hecho, lo que comentas ahora es que, bueno, ya has sabido, ¿no? Pero que a la banca tradicional le sale más a cuenta asumir ese enorme coste de fraude bancario y de errores técnicos, ¿no? Que cambiar la tecnología, ¿no? Es decir, prefieren asumir todo el fraude que hay con tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, no hacer mucho ruido al respecto. Y luego, pues, como son nativos de un sistema no de Internet, es decir, previo a la creación de Internet, les sale más a cuenta mantener esas pérdidas porque les saldría más caro cambiar todo el sistema a nivel técnico. Ese sería más o menos el... Es más o menos, pero no es que les dé igual. O sea, quiere decir que están constantemente sopesándolo. Uh-huh. Hay veces que el riesgo es mayor y, por tanto, dedica más cantidad de dinero para evitarlo, pero si no es suficiente, obviamente mitigar el riesgo vale dinero. Lo que están constantemente es mirando la balanza que les interesa. Tengamos en cuenta que la más core de los sistemas legacy, por mucho que nos quejamos de que son antiguos y lentos y vetustos y demás, difíciles de mantener y actualizar, son muy robustos. Ya me gustaría a mí, o sea, digamos que es como pasar de un sistema que es imposible casi chocarse con él a tener un coche de los de hoy en día. Sí, es un caballo tienes un Fórmula 1 frente a un coche que no consigue ir a más de 10 por hora, pero es súper seguro. Bueno, pues aquí es un poco el ejemplo. En este sistema, digamos que es muy, muy seguro, pero ciertas características no las tiene. La mayor parte de los robos que sufre la banca no es en el core, es en el resto de prestaciones que tienen después. Es decir, el resto de aplicaciones que han puesto después. El sistema que han tenido que venirse después. Es decir, han puesto banca tradicional, han puesto banca online y esa banca electrónica tiene las mismas tecnologías que utilizamos el resto de los informáticos en el resto de cosas. Es decir, están programadas con Java, con HTML, este tipo de aspectos, PHP, etcétera. No deja de ser un portal web.
Ese portal web tiene un montón de vulnerabilidades igual que otros muchos tipos. Lo que pasa es que aquí hay un incentivo económico muy grande detrás, porque si consigues romper parte del sistema, puedes acceder a unos fondos importantes. Entonces, digamos que casi todo el riesgo está ahí, en la parte más externa, no en la parte interna. Y luego, con el tema de las tarjetas, a ellos les da bastante igual, porque por desgracia Visa ya les roba prácticamente un 10% al año, y Visa se encarga de esos costes. O sea, Visa es la que realmente tiene que sufragar esos costes. Visa es la que hace inversiones millonarias en nuevas tecnologías, nuevos desarrollos de chips, en nuevos estándares, en estándar PCI DSS, en el estándar de fabricación, en el nuevo estándar que quieren, PCI DSS, bueno, pues el nuevo PCI 4.0 que van a sacar. Es decir, la que realmente hace grandes inversiones en ese aspecto es Visa. Y Visa está constantemente midiendo el riesgo y en base a eso va evolucionando. A veces, cuando está detectando que cierto tipo de chips han sufrido ciertos ataques, valora y dice, vale, ¿cuántos tenemos? ¿Cuánto dinero tenemos expuesto? ¿Nos interesa? ¿Podemos compensarlo con medidas compensatorias? Que notifique antes y pida autorización mediante móvil al usuario, que tenga un doble factor, que el CVV sea dinámico, que tengamos una tarjeta con un LED que el número vaya cambiando y que tenga metido el número que aparece físicamente en la tarjeta LED y que no, aunque lo coja un comercio, como lo va a cambiar constantemente, no lo puede identificar. Es decir, está haciendo inversiones en ese sentido. Y como todo está compensando constantemente, lo que le interesa y lo que no. Obviamente asumen un porcentaje importante de pérdidas a cambio de poder hacer negocio. Ganan mucho dinero y un pequeño porcentaje de pérdidas. Hay que tenerlo siempre ajustado. Tienen el balance controlado desde hace décadas, en ese sentido. Vamos a cambiar de tema a nivel de actualidad y a ver qué te parece lo que se está fraguando con la guerra comercial de los sistemas, según Estados Unidos, de encriptación y las penalizaciones que le quieren imponer a Huawei. Vale, aquí eso es una guerra fría en toda regla. Lo que antes era entre Estados Unidos y Rusia, pues ahora es China-Estados Unidos. Se lleva unos cuantos años en ese modo. Que lo está intentando vestir de temas tecnológicos y que de espionaje y demás, de que es que Huawei da información al gobierno chino y tal. En la práctica, Huawei la ha investigado unas cuantas veces, no han conseguido todavía encontrar ningún caso en el cual les han pillado con las manos en la masa pasando información al gobierno chino. A mí no cabe duda que lo harán, pero no lo han conseguido. Y en cambio, al revés, se ha notado muchas veces. Es decir, sí que ha habido muchos casos de empresas americanas que, por supuesto, han pasado espionaje directamente al gobierno, ¿no? En cualquier caso, es una guerra comercial. Aquí lo han llevado pues al siguiente nivel. Es decir, empieza por la parte de ciber, espionaje y demás, y llega un momento que están compitiendo y se ha encontrado un campo de batalla muy interesante como es el 5G, en el cual Estados Unidos y Europa mucho más nos han pillado con el pie totalmente cambiado. En caso de China, ZTE, Huawei y varias compañías, Huawei quizás la más relevante, nos llevan varios pasos de ventaja. Y es una tecnología que, por desgracia, va a ser core en las infraestructuras que vamos a manejar de aquí a muy poquitos años. En ese modo, lo que sucede es que, además, el que controle esas infraestructuras, lo mismo que saben los americanos de que quien controle las infraestructuras le va a dar ventaja para poder espiar a todos los demás, pues aquí saben que con el que tenga la infraestructura de 5G van a tener una ventaja muy interesante. Una ventaja muy interesante para poder espionar, para poder espiar, y por otro lado una ventaja muy interesante para poderse hacer con el pastel del resto del mundo. Es decir, poner infraestructuras en todo el resto de países. Una ventaja bestial. Entonces, claro, ahora esto es lo que les asusta y están viendo cómo poder de alguna forma hacer la guerra, ¿no? Aquí hay muchas piezas. La última es esto del tema 5G, pero no sé si nos acordamos de que hace no mucho tiempo al presidente de Huawei, a un directivo importante, también le tuvieron retenido en Estados Unidos, pasó por Canadá y lo retuvieron. Ha habido varias guerras por ahí encubiertas con Huawei, pero esto a la misma línea, por ejemplo, que hace no mucho, en este caso con Rusia, a una empresa como Kaspersky se le acusó de hacer espionaje y de directamente dar información a Rusia sobre dispositivos que estaban en Estados Unidos. Pues va la misma historia. Directamente lo que sacaron es prohibido en las agencias gubernamentales y en las agencias públicas en Estados Unidos instalar cualquier tipo de software de esta empresa rusa, Kaspersky. Claro, si el resto de países hiciéramos lo mismo con Estados Unidos,
se acaba su negocio. El problema es que no podemos prescindir de Symantec, no podemos prescindir de McAfee, no podemos prescindir de Apple, no podemos prescindir de Google, prácticamente todas. ¿Y por qué les da miedo a ellos? Porque lo curioso es que Estados Unidos son los que están levantando la alerta, pero ¿por qué les da miedo? Porque, por desgracia, ellos ya lo han hecho antes. Y como tal, saben que esto se puede hacer. Por eso les da miedo. Es decir, para el resto de ciudadanos, si no supiéramos nada por el tema de Snowden y compañía, pues a lo mejor no sabremos lo que se está moviendo debajo. Pero el problema es que ellos ya lo han hecho y saben que les da mucho miedo de que haya empresas que les ganen por aquí, porque al final esa información se puede ir para allá. Es decir, se puede ir a nivel de espionaje, a nivel estatal, industrial y demás. Pero yo creo que la parte más importante es una guerra económica. Aquí la excusa es que una empresa como Huawei puede aportar información sobre dispositivos en Estados Unidos que reporte hacia China y que el gobierno chino pueda tener información y ventaja en ese sentido. Sí, es verdad. Pero lo relevante es que una empresa china como Huawei puede llegar a un mercado como Estados Unidos que hace con el 40% de todo lo que se puede mover de 5G en Estados Unidos, y empresas como Verizon, AT&T y compañía se queden fuera. Entonces, esto es la parte grave, que a nivel comercial les pueden hacer daño. Y no solamente en Estados Unidos, sino que pueden meter sus tecnologías en Sudamérica, en África, gran parte de Europa, etcétera. Y el resto del mundo nos hemos ido durmiendo. Aquí en Europa, el único proveedor potente que tenemos para el tema de comunicaciones es Ericsson. Está claro que hace ya unos cuantos años el mundo se dividía en 3 grandes proveedores a nivel de comunicaciones. Se decidió que iba a haber uno en Estados Unidos, todo el mundo sabe cuál es, otro en Europa que será Ericsson, y en China era Huawei. Esos son los 3 grandes. El problema es que está muy desequilibrado, porque Huawei está sacando mucha ventaja a todos los demás. Pero es una guerra totalmente económica. Lo de menos es la parte de espionaje. ¿Es verdad que se puede dar esa circunstancia? Por supuesto. Pero creo que lo están exagerando para poder, de alguna forma, justificar el chantaje que intentan hacer a Huawei. ¿Cómo lo hacen? Pues indirectamente a través de otras empresas. Por ejemplo, en este caso nos olvidemos que ha sido Google la que ha prohibido a Huawei poder utilizar su sistema operativo. Ese sistema operativo que dicen ser de código abierto, sí, de código abierto es, pero que los términos y condiciones le permiten a Google decidir quién lo puede utilizar y quién no para sus dispositivos. Imaginémonos que tuviera una guerra comercial en un momento dado con Samsung, obviamente es impensable porque es uno de los grandes socios que tienen, y le prohibieran a Samsung utilizar su sistema operativo. Pues traemos lo mismo. Claro, Google no lo ha hecho porque sí, es que Google se ve obligada, porque había una ley que han hecho en Estados Unidos que obliga a los operadores a tomar este tipo de decisiones. Y Google, muy en contra de sus propios intereses, ha tenido que tomar cartas en asunto, una decisión que no le interesa en absoluto. Porque el problema no es Huawei. El problema es que puede haber otros muchos fabricantes que a día de hoy están utilizando el sistema operativo de Android, el sistema operativo de Google, que si ven cómo cortar las barbas al vecino, pueden pensar que la suya también está a punto de caer. O sea que a lo mejor es hora de ir pensándose en no depender de Google o de ese sistema operativo antes de que pase esto. Entonces, esa es un poco la guerra. Están utilizando, digamos, a otros para que hagan la batalla que realmente les interesa a nivel de Estado. Sí, geopolíticamente presionan con la opción del espionaje para intentar que la ventaja del desarrollo del 5G no tengan esos pasos de más respecto a los americanos. Pero claro, de los sistemas de vigilancia masiva del gobierno americano había, creo que se hizo público varios casos, entre ellos un contrato con una negociación entre Airbus y Boeing, y finalmente a través de esas escuchas sabían lo que la puja de uno y la de otro. Boeing bajó por debajo de la de Airbus y se llevó el contrato multimillonario, creo que con el gobierno saudí. Era Airbus el negocio que tenía en un país árabe, iba a vender una venta de un montón de aviones, estaba empujando, ya tenían prácticamente decidido la compra, que se iban a optar por Airbus. Ese espionaje pasó de ser solamente espionaje a nivel de país y demás a ser industrial. Esa información se la pasaron obviamente a Boeing, con lo cual pudo pujar y pudo conseguir y pudo hacer, digamos, cierto chantaje para conseguir llevarse la oferta, ¿no? Es un caso muy claro. Pensemos, por ejemplo, en el caso que hemos comentado de China del 5G. Es curioso porque Trump, en este caso, da esta información, automáticamente empieza a desplomarse las bolsas, baja un 7% la cotización de todas las tecnológicas y demás.
Luego, curiosamente, al día siguiente ya desmiente y dice que, bueno, que va a dar un periodo de 3 meses para reconducir la situación. ¿Qué es lo que pasó al día siguiente? Esto aquí en los medios occidentales no lo han dado, pero se puede buscar información en Internet. Justo al día siguiente, en China, fueron a visitar una de esas fábricas de tierras raras, materiales raros, que precisamente es lo que se utilizan para control de satélites, para construcción de los móviles, ordenadores, ciertos procesadores y ciertos chips muy especializados, etcétera. Resulta que el 80% en todas las tierras raras, lantánidos y demás, el 80% de esos materiales vienen explotados de minas de China y van exportados al resto de países. El mayor importador de todos esos materiales, ¿sabes quién es? Justamente Estados Unidos. Es curioso que el presidente chino, inmediatamente después de este anuncio de lo que van a hacer con Huawei, lo primero que hace es irse a uno de esos centros de extracción de minerales y hacerse unas cuantas fotos. Lo que está mandando es un mensaje bastante claro, como diciendo, si tú haces esto con una empresa de mi país, yo también puedo tomar ciertas represalias. Y si simplemente digo que voy a dejar de exportarte ciertas cantidades de materiales, pues a lo mejor Apple deja fabricar móviles. O sea que ninguno de los dos tiene interés en llegar al otro extremo, por eso es una guerra fría, no es abierta, porque se pueden hacer mucho daño mutuo. Y en medio, pues estamos los europeos sufriéndolo, obviamente. Pero nosotros también tenemos que tomar parte. De hecho, muchas compañías de aquí, en España en particular, ya han tomado posicionamiento y han tomado posicionamiento no por los chinos, no por los rusos, no por los americanos, por las empresas que a día de hoy son las más potentes en esa tecnología. Y si esa empresa resulta que es Huawei, pues están con Huawei. Es el caso de Orange, es el caso de Vodafone, es el caso de Telefónica y otras tantas más. Entonces, por mucho que el CCN, por ejemplo, aquí a nivel español, esté diciendo que cuidado, que no nos posicionemos y que incluso en el caso de Trump, a través de sus ministros, ha dado mensajes muy claros en contra de eso, pues no nos queda otra. Si queremos evolucionar, pues tenemos que ir a aquel que tenga tecnología más puntera. En el pasado ha sido Estados Unidos y ahora en este aspecto se le acaba de adelantar China. En Estados Unidos, no recuerdo qué ministro fue, pero fue una pieza potente de su gobierno, dio un mensaje tan claro como Estados Unidos no compartirá información con aquellos aliados cuyas redes tengan infraestructura de empresas que consideremos, digamos, de alto riesgo. Estamos mandándote un mensaje de si tú te alías con una empresa china como Huawei, tú eres un aliado y compartimos información. Bueno, pues en esta información que es recíproca, que es bidireccional, si nosotros te cortamos el grifo vas a tener grandes problemas, ¿no? Pues te están diciendo, si haces eso, nos reservamos el derecho de acceso de admisión de que quizá dejamos de compartir información relevante para ti. Claro, si a nosotros en el caso de España nos cortan el grifo con acceso a cierta información, ciertos satélites que utilizamos con frecuencia y cierta información de la CIA y demás, pues nos dificulta para otros muchos aspectos. Y eso es solamente nosotros. Pensemos en organismos internacionales, Europol, etcétera. Digamos que es un chantaje en toda regla. Pero esa es la batalla que se está jugando. Lo importante aquí es tener en cuenta que es mucho más intereses económicos que de países. Lo que pasa es que no se puede decir abiertamente la parte de que estamos velando por los intereses de nuestras compañías y de alguna forma que asustar con que es un tema de seguridad nacional. Lo cual también lo es, pero a otro nivel mucho más bajo. Sí, bueno, de hecho, siempre han... en las guerras comerciales salen perdiendo las dos partes en mayor o menor medida y los usuarios. O sea, al final se acaba siendo un tema geopolítico, ¿no? Ya para acabar por hoy, Víctor, quería retomar, no sé si lo vistes, ya cambiando también de tema. En el último vídeo que hicimos hablamos de Troy Hunt, de la mayor filtración de correos electrónicos y passwords hasta ahora conocida, que eran 778 millones de correos y contraseñas. Y en estos últimos días, Troy Hunt dice que su plataforma tiene que dar un nuevo salto cualitativo y está como ofreciendo vender esa base de datos de lo que son los correos. Esto, al margen de si es legal o no, alguna vez en alguna conversación privada también me habías comentado el
las sombras, ¿no? de lo que es o el modelo de negocio real del que se nutre la plataforma de Trojan. ¿Puedes explicarnos un poco cómo este hombre se gana la vida haciendo lo que ha hecho? ¿Y qué te parece este cambio de tercio que quiere incluso poner a la venta este tipo de base de datos? Yo no creo que sea realmente un cambio. O sea, es un cambio a la parte más visible, pero es algo que lleva haciendo cierto tiempo. Es decir, él tiene un montón de información que ha ido amasando, en este caso de credenciales que han sido hackeados, y él tiene la información de, digamos, la trazabilidad de en qué leak han sido encontrados, cuándo han sido hackeados y demás. Esa información es muy valiosa. De momento daba un servicio público para que cualquiera pueda poner su dirección de correo y pueda saber si ha sido hackeado en algún momento y se sabe cuáles son sus credenciales, es decir, su contraseña ha sido revelada en algún momento, su servicio público, pero él lleva ganándose la vida varios años ya dando más información que esa. Es decir, por ejemplo, él tiene la información no solamente de si ha sido hackeado o no, sino que en algunos casos lo que ha estado haciendo, y lo ha estado haciendo con bastante asiduidad, ha sido: tengo los hashes, tengo el usuario, digamos, el usuario contraseña, pues tengo los hashes de esas contraseñas. En algunos casos sé directamente cuál es la contraseña en claro, en otros no lo tengo, pero tengo el hash, y podría dedicarme capacidad computacional a poderlo romper. En un momento dado, el servicio que él daba público solamente es decirte: sí, tu usuario @gmail.com, no te digo ni siquiera en qué servicio has utilizado como usuario, como la parte de los credenciales de usuario y contraseña por la parte de usuario, no te digo en cuál, pero sé que, por ejemplo, en una filtración que hubo de LinkedIn, este fue filtrado en tal fecha. Vale, entonces te está diciendo: ¿ha sido filtrado o no ha sido filtrado? Pero hay gente que quiere ir más lejos. Y no solamente es, vale, pero ¿y si yo quisiera saber cuál es la contraseña? No que se haya filtrado, quiero saber la contraseña. Motivos para eso hay varios, pero uno muy claro y totalmente lícito es: si yo cojo un usuario que el cual está haciendo una cierta investigación, saco sus credenciales y sus posibles contraseñas en varios servicios, lo primero que quiero saber es si ha sido hackeado. Muy bien, en algún momento esos credenciales han sido revelados, y cuáles son. Porque si la persona todavía no se ha cambiado, puede utilizar su acceso a esa plataforma, Gmail, Yahoo, Facebook, Google, al servicio que sea, puede utilizar esos credenciales para suplantar su identidad, Twitter, etcétera. Claro, eso ya es un uso totalmente ilícito. Pero en algunos países, en algunas legislaciones, no es ilegal craquear contraseñas. Es curioso. Bueno, pues, ¿qué ocurre si de repente le llega a una solicitud, como le llega a Trojan, unas cuantas, y le dicen: estamos haciendo una investigación sobre cierta compañía, nos gustaría tener acceso a todos los usuarios de ese dominio y queremos saber las contraseñas que han tenido en el pasado? Porque es posible que alguno de ellos, de esas 50 o 60 personas, todavía no la haya cambiado. Eso, a día de hoy, Trojan tenía toda la información, pero no estaba dando APIs hacia afuera para poder explotarlo. Pero se sabe que ha habido servicios en la Deep Web, y algunos sospechamos que ha sido él también, Deep Web, en la cual se ha presentado las APIs para tú poder hacer una búsqueda de dame todos los usuarios de @telefónica.es, por poner un ejemplo, o una compañía a la que queramos, @santander.es. Con eso te saca todos los usuarios y además dices: vale, y las contraseñas que han sido craqueadas me las das en claro, todas. Y si hay contraseñas que no han sido craqueadas todavía, me das el hash con el salt, me das la información de tal y como está. Y ya me buscaré yo, si me interesa, el craquearlo. Es decir, contrato en Amazon un mega cluster de servidores en ponerlo a craquear solamente 3 o 4 contraseñas de alto nivel. Por ejemplo, si hay algún usuario que es un presidente de una compañía o un presidente de algún país, digamos que es una personalidad VIP, puede ser relevante, pues puede merecer la pena intentar craquearlo con muchísima capacidad de cómputo. Te gastas un dinero en ello, pero lo puedes hacer. Bueno, pues este tipo de servicios en la Deep Web lleva viéndolo muchísimo tiempo. Entonces, el problema es que teniendo una información tan valiosa como la que él tiene, él está proveyendo un servicio totalmente gratuito menor. Pero el mayor valor que tiene es todo lo que se puede hacer con esa información que él en abierto no estaba diciendo. Pero contratos de esos ha tenido varios. De hecho, alguna vez en algún podcast lo ha mencionado. Entonces, no me extraña nada que ahora diga: chicos, ya no quiero controlar esto, es masivo, mantener esto es prácticamente imposible, porque estar al día es prácticamente imposible, hay leaks cada 2 por 3,
mantenerlos y saber cuáles son nuevas contraseñas, cuáles son antiguas que han estado en algún link anterior, quitar duplicados, normalizar los datos, etcétera, es un trabajo de chinos. Y llega un momento que dice, con todo lo que tengo lo quisiera monetizar. Lo pongo a la venta. Si alguien me lo compra, yo lo vendo. Ahora, que es un riesgo muy grande, pues no sé, espero que haya consultado con abogados antes de hacerlo. No, está claro que... Yo no lo haría, desde luego. Está claro que... Yo no lo haría, desde luego. Sí, pero que puede sacar mucho dinero, sí. Esa misma información en mercado negro se paga muy cara. Claro, además, el tema es que estamos hablando de la colección número 1, que era esa cifra que habíamos comentado, y lo que tú dices es que se sospecha que en la Deep Web quizás él mismo, ¿no?, vendía ese tipo de aplicaciones, que el concepto sería algoritmos de expresión regular, ¿no? Regular expression, para encontrar pues unos dominios en concreto, una información que te interesara más, ¿no? Sí, o sea, el que eso está en la Deep Web no hay duda. El que sea él o no es lo que claro. se sabe, ¿vale? Y además hay varias personas, o posiblemente hay varios servicios, o sea que puede ser que él sea alguno de ellos. Voy a participar en alguno de ellos. Pero ¿qué servicio está? Sí. De hecho, en GitHub directamente hay código que a través de un proxy editor te permite hacer las queries y hacer las queries en Python directamente. O sea, tú lo puedes decir, dame todos los de tal dominio. O dame todos los usuarios, por ejemplo, en mi caso, el usuario suele ser vEscudero. A veces es vicescudero, a veces es Víctor-escudero, algunas variantes, ¿no? Le puedes decir, dame todos los usuarios que empiezan por V, tienen no sé tantos dígitos o tantas letras y acaba en O. O sea, puedes hacer todas las queries tal y como tú quieras. Piensa que tienes todos los datos, todos los campos, y puedo consultar por una fecha, por leaks de un mes en particular, los leaks que han sucedido todos los viernes 13, por leaks que han sucedido cualquier combinación de todas ellas. Entonces, eso directamente, hacer esa query, se puede automatizar. Y esos servicios están activos. De hecho, muchos de ellos te permiten hacer esas queries, y si haces un número de queries pequeñito, o sea, están limitados en el API, haces un número de queries pequeñitos, no, ni siquiera tienes que pagar nada. Directamente te dejan para que tú puedas probarlo que efectivamente funciona. O sea que para un usuario, para ti mismo, hacer una query de si tu usuario, o sea, si tu correo ha sido hackeado, por ejemplo, es fácil de poder hacer. Pero para un estudio un poco mayor, para una empresa, por ejemplo, que está haciendo un tema de hacking ético o lo que sea, pues a lo mejor puede interesarle ya no hacer un par de queries, sino hacer 200. Y para eso ya te dicen, págame tantos bitcoins. Pero que el código, por ejemplo, lo tenemos. El API es lo que está limitado. De hecho, tú te puedes bajar el código, como comentaba antes, de GitHub, lo pones en tu portátil, necesitas la última versión de Python, lo ejecutas y esa query te permite hacer no sé cuántas queries por segundo. Está limitado. Si haces muchas más, te lo bloquean y te dejan un periodo de inactividad. O sea que es así de simple. Pero que eso se está haciendo, sí, lleva mucho tiempo. Además, varios servicios, como comentaba, que lo están haciendo. Bueno, es ir un paso más lejos. Ese tipo de servicios encubiertos en la Deep Web, digamos que son ya, no son bases de datos, sino herramientas para indagar información concreta que te interese buscar dentro de esa amalgama, ¿no? Tienes de todo. Tienes la base de datos completa, si la quieres comprar, esa es una opción. Las herramientas que te permiten en modo SaaS, en modo servicio, te permiten hacer las queries que tú quieras sin tener la propiedad de toda esa base de datos, es decir, la propiedad de la base de datos sigue estando en otro extremo, y además te dan en modo servicio porque ellos lo van actualizando al día, etcétera, etcétera. O tienes la otra opción de decir, no, yo te pago una cierta cantidad por esto. Es decir, yo ni siquiera quiero la herramienta. Tú imagínate, en modo una empresa de seguridad, está haciendo una investigación en redes de este estilo sobre si ha habido algún tipo de información sensible de alguno de sus directivos, por ejemplo. Bueno, pues lo que necesitas saber es cierta información, hace las queries, hace las preguntas, digamos, en lenguaje natural, ni siquiera es técnico. Imagínate un tío de Threat Intelligence en el cual hace la pregunta, lo que quiero saber, y es, quiero que me des toda la información que ha sido revelada de esta compañía o de esta persona que tengas a tu disposición. Relaciones, con quién ha estado, en dónde ha utilizado sus tarjetas, todo este tipo de cosas, ¿no? Directamente pagan por ello y le dan un informe totalmente hecho a medida sobre ese individuo.
Eso, por ejemplo, ni has comprado la herramienta, ni has comprado la base de datos, has comprado directamente la inteligencia. O sea que tienes todas las opciones. Bueno, Víctor, pues como siempre muy interesante charlar contigo y muy agradecido por tu tiempo. Esperemos, bueno, periódicamente seguir nuestras inquietudes técnicas contigo y nada, agradecerte una vez más el tiempo que nos has prestado y hasta la próxima. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, un saludo.